Hola, para esta ocasión vamos con ejercicios de expansión térmica de líquidos y sólidos. Vamos con el ejercicio 5 del capítulo 19 de la física de Serway, que dice, un alambre telefónico de cobre en esencia no se comba entre postes separados 35 metros. Entonces yo tengo aquí dos postes separados 35 metros y extendí un alambre telefónico de cobre. En esencia él no se me va a curvar, no va a hacer esta curvatura, sino que se va a mantener recto en esencia. Esto en un día de invierno cuando la temperatura es de menos 20 grados centígrados. Entonces empezamos, esta sería la temperatura inicial, menos 20 grados centígrados. Luego dice, ¿cuánto más largo es el alambre en un día de verano cuando la temperatura ha subido a 35 grados? Entonces esta sería la temperatura final igual a 35 grados centígrados. La variación en la longitud de un cuerpo, como por ejemplo este alambre, se puede calcular como el coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por la variación en la temperatura, donde este coeficiente de dilatación es propio de cada material. En este caso, como nos hablan del cobre, entonces vamos aquí a la tabla, ¿cierto? La tabla 19.1, donde nos presenta los coeficientes de expansión, tanto lineal como superficial, de varios elementos. Por ejemplo, aquí buscamos el cobre. Entonces aquí está el cobre. Entonces nos dice que el lineal es 17 por 10 a la menos 6. Entonces colocamos acá que el alfa del cobre es de 17 por 10 a la menos 6. Fíjense las unidades sobre grado centígrado. Miren acá, dice grado centígrado a la menos 1 o lo mismo que decir sobre grado centígrado. Ese es el coeficiente de dilatación del cobre. El delta de T, la variación de temperatura, recuerden que es la temperatura final menos la temperatura inicial. O sea que nuestro delta de T para este ejercicio, la temperatura final, los 35 grados centígrados menos la temperatura inicial que fueron 20 grados centígrados. Entonces la variación de temperatura fueron 35 y 20, 55 grados centígrados. Eso fue el incremento de temperatura, que es la variación de temperatura. Y entonces, como ya tengo alfa, tengo delta de T y tengo la longitud inicial, porque L es su I, entonces vamos a tomar que son los 35 metros y ahí tengo mis tres datos para reemplazar en mi ecuación, ¿no? Entonces traigo mi ecuación acá, esta es mi ecuación, y voy a reemplazar ahí dentro de la ecuación. Bueno, la voy a llevar a esta parte de arriba. Y aquí ya he reemplazado, he hallado el cambio de longitud, ¿cierto? He reemplazado el coeficiente de dilatación lineal, la longitud inicial y la variación de temperatura. Fíjense, cancelamos las unidades de temperatura y este valor o esta variación en la longitud del metal me da 0,032725 metros. Como esto no es común y no es cuantificable ese número para nosotros en nuestro cerebro, entonces corremos esto a tres lugares hasta acá y decimos que esto es 32.725 milímetros. O sea, 3 centímetros, ¿cierto? 3 centímetros y casi 3 milímetros. Entonces un poquito más de 3 centímetros, que eso sí ya lo podemos cuantificar en nuestro cerebro. ¿Cuánto fue que cambió la longitud en ese poste? Que es lo que nos pedían acá, mire. ¿Cuánto más largo es el alambre? Entonces es más largo 32 milímetros. Nuestro siguiente ejercicio es el 7, que dice, el elemento activo de cierto láser se fabrica de una barra de vidrio de 30 centímetros de largo. Entonces miren, aquí tengo la imagen de una barra de vidrio, 30 centímetros de largo y 1,5 centímetros de diámetro, circular, mire. Luego me dicen, si la temperatura de la barra aumenta en 65 grados centígrados, fíjense que dicen que aumenta. El aumento de temperatura ya es la variación de temperatura 65 grados centígrados. Y me dicen, ¿cuál es el aumento en su longitud? O sea, ¿cuánto aumenta esta longitud? ¿Cuánto aumenta su diámetro? ¿Y cuánto aumenta su volumen? Suponga que el coeficiente de expansión lineal promedio del vidrio es de 9 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Entonces nuevamente partimos de nuestra ecuación que nos dice que la variación en la longitud de un objeto es igual al coeficiente por la longitud inicial del objeto por la variación de temperatura. Entonces, para el inciso A, vamos a decir que esta variación en la longitud, en este caso sería del largo de la barra,
de la variación de estos 30 centímetros al cambio de temperatura va a ser igual al alfa del vidrio, que es 9 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados, ¿cierto? Eso quiere decir ese grado centígrado aquí a la menos 1 es sobre grados centígrados, por la longitud inicial 30 centímetros, estamos trabajando ahí en centímetros, por el cambio de temperatura 65 grados centígrados. Entonces fíjese, la variación de temperatura y la constante están en las mismas unidades, luego se cancela y aquí ya hago la operación y tengo que la variación en la longitud de esa barra es de 0,01755 centímetros. O sea, 0,1755 milímetros. Fíjense, una décima del milímetro, casi llegando a las 2 décimas de milímetro. Muy pequeña. Ahora vamos para el inciso B. Entonces en el inciso B me dicen la variación de su diámetro. Ojo, solo me dicen diámetro. No me dicen la variación de la sección transversal. Si fuera la sección transversal sería esta y sería dilatación superficial. Pero me dicen es solo la variación aquí en el diámetro. El diámetro viene a ser una longitud. Entonces hago exactamente lo mismo, aplico esta misma ecuación. Ahí está, variación de la longitud, el alfa, que es el mismo, el del vidrio. La longitud inicial, pues será la del diámetro. Entonces esa me dicen que es 1.5 centímetros la longitud del diámetro y el mismo cambio de temperatura, los mismos 65 grados centígrados. Entonces si reemplazo, ahí está, entonces el diámetro, 1.5 centímetros, el alfa y la variación de temperatura, esto me da 0.0008775 centímetros. Claro, esto es algo muy pequeño. Viene a corresponder a 8 milésimas de milímetro. Pues es inapreciable al ojo. La variación en el diámetro de esta barra. Ahora nos vamos para el inciso C. Para la variación en el volumen, entonces vamos con una ecuación que tiene esta misma forma, pero que me habla de la variación de volumen. Me dice variación de volumen es igual a beta, que es el coeficiente de dilatación volumétrica, por el volumen inicial del objeto por el cambio de temperatura. Miren que tiene la misma forma. Aquí es delta de longitud, delta de volumen, coeficiente, solo que este es el volumétrico, longitud inicial, volumen inicial, cambio de temperatura. Ahora, para el caso de sólidos decimos que la variación para sólidos en el volumen beta es aproximadamente 3 alfa. Y entonces me queda 3 alfa por el volumen inicial por el cambio de temperatura. Y lo único que hacemos es reemplazar. La variación de volumen igual 3 coeficiente, pues aquí me lo dan. Me dan este que es el lineal, 9 por 10 a la menos 6, y que es 3 veces, aproximadamente 3 veces este, me da el volumétrico. Entonces 3 factor de 9 por 10 a la menos 6 sobre grado centígrado, ahí está mi coeficiente del vidrio, por el volumen inicial. Como es una barra, ¿cierto? Y tiene forma, fíjense acá, la base tiene forma circular y esto tiene una altura, entonces finalmente ese es un cilindro muy largo. Y el volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. Bueno, pero ¿cuál es el área de la base o cuál es la base de este cilindro? Esta es la base del cilindro. Es un círculo. Y el área de un círculo ya sabemos que es, entonces aquí lo colocamos, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Eso es en función del diámetro. Y esto por la altura. Que la altura en este caso viene a corresponder a la longitud de la barra, ¿cierto? Y bueno, esto por el cambio de temperatura. Ahora, reemplazamos completamente y decimos que la variación de volumen, bueno, y ahí está, hemos reemplazado. Entonces 3 por el coeficiente de dilatación lineal por pi cuartos. El diámetro, me dan el diámetro, 1.5 centímetros. Tengo que elevarlo al cuadrado, ¿no? Miren, me dan diámetro. No radio, diámetro 1.5 centímetros al cuadrado por pi sobre 4. Esta es la fórmula para hallar el área en función del diámetro por 30 centímetros de altura por 65 grados. Bueno, las unidades aquí lo que importa es que la temperatura esté en las mismas unidades y... Claro, obvio, estas dos deben estar en las mismas unidades, pero no tienen que ser metros. Pueden ser centímetros y la respuesta me va a dar en centímetros. Y entonces, cuando yo hago la operación, me dice que el cambio de volumen
El cambio en el volumen me da 0,0930, obviamente centímetros cúbicos, porque tenemos centímetros cuadrados y centímetros cúbicos. Ese es el cambio en el volumen de toda esta barrita. Ahora vamos con el ejercicio 19.8 que nos plantea. Dentro de la pared de una casa, una sección de tubería de agua caliente en forma de L consiste en una pieza recta horizontal de 28 centímetros de largo. Mire, esta es la sección de tubería, está dentro de la casa. Esta es la pieza recta horizontal, tiene 28 centímetros de largo, y un codo y una pieza recta vertical de 134 centímetros de largo. Aquí está el codo y esta es la pieza recta vertical de 134 centímetros de largo. Un trave y un castillo mantienen fijos los extremos de esta sección del tubo de cobre. Quiere decir que acá, miren, este extremo está fijo, al igual que este extremo está fijo. Los dos extremos de la tubería de cobre están fijos por traves. Me dicen, encuentre la magnitud y dirección del desplazamiento del codo. Entonces, ¿cuánto se va a desplazar este codo? La magnitud y la dirección quiere decir que eso es un vector. Cuando hay flujo de agua que eleva la temperatura de la tubería de 18 grados a 46 grados. Entonces, si pasa por aquí agua caliente, estaba, digamos que el agua fría, y empieza a circular agua caliente, pues eleva la temperatura. Al elevarse la temperatura y este par de extremos estar fijo, pues esto se dilata, finalmente el codo va a tener un movimiento diagonal, y entonces me están preguntando por ese movimiento diagonal del codo. Lo primero que hicimos y que hacemos en todos los problemas es extraer la información. Entonces, ahí está la longitud inicial de la tubería horizontal, la longitud inicial de la tubería vertical. Me dicen que es una tubería de cobre, entonces vamos a buscar el alfa del cobre en la tabla y este es el valor del cambio de temperatura. Entonces, si yo traigo la tabla, aquí está nuestra tabla, fíjense, y entonces vamos y buscamos el cobre y me dice que el cobre tiene un coeficiente de dilatación lineal, mire alfa, igual a 17 por 10 a la menos 6 sobre grado centígrado. Y ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular las variaciones de longitud en la parte horizontal, la variación de longitud en la parte vertical. De la misma manera que siempre. Entonces, la longitud inicial del elemento por el coeficiente de dilatación y por la variación de temperatura. Y lo único que voy a hacer es reemplazar porque tengo los datos, mire. Tengo las longitudes iniciales horizontal, el coeficiente lo acabé de colocar y ahí está el cambio de temperatura. Y lo mismo voy a hacer con la vertical. Al reemplazar acá, entonces, y hacer las operaciones, obtengo que la variación en la longitud horizontal, o sea, de este tubo acá, es de 0,01357. Obviamente, si está fijo en el extremo izquierdo, el codo se moverá hacia el extremo derecho. Entonces aquí vamos a colocarle una flecha diciendo que corre hacia la derecha. Ahora calculamos la variación en la longitud vertical de la misma manera. Bueno, esto nos da aproximadamente 0,065 centímetros al reemplazar, ¿no? Variación en la longitud horizontal, la longitud vertical, que son 134 centímetros verticalmente, por el coeficiente y por el mismo cambio de temperatura. Estos no cambian. Listo, estas son las dos variaciones, longitud horizontal, longitud vertical. Nos falta decir que la longitud vertical varía hacia abajo. Y es hacia abajo porque recuerden que aquí encima tenemos un punto fijo que no deja que la tubería corra hacia arriba, sino que la obliga a que este codo baje. Y entonces ahí decimos, baja este valor. Ahora, como me piden el desplazamiento, recuerden que el desplazamiento es un vector, delta x. Ese vector se calcula, bueno, hagamos el dibujo. ¿Qué tengo que dibujar? Pues los dos desplazamientos, estos dos. Bueno, y aquí estaría la gráfica, fíjense. Desplazamiento, lo vamos a llamar delta XY porque ocurre en las dos direcciones. Ocurre un desplazamiento horizontal, que es este, y un desplazamiento vertical. El resultante, delta XY, que me faltó la Y, delta XY. Listo. Fíjense, como yo tengo el horizontal y el vertical y son vectores, pues este vector lo voy a trasladar acá y este vector lo traslado acá para formar el rectángulo. Y me quedaron dos triángulos, ¿no? Recuerden que uno trabaja con uno de los dos. Normalmente trabajamos pegados al eje X. Entonces me voy a pegar acá y vamos a hablar de este ángulo teta. El ángulo teta, fíjese, está pegado al eje de las X y al vector resultante. Este sería el resultante, delta XY, resultante de los dos desplazamientos. Lo calculamos. Como tenemos esta delta X y este delta Y, miren,
Ahí está, este es delta X y este es delta Y. Entonces tengo los dos catetos de este triángulo rectángulo, hallo la hipotenusa, que es el desplazamiento resultante del codo, ¿no? Es el movimiento del codo, así diagonal. Obviamente se mueve más verticalmente porque la tubería es más larga verticalmente. Bueno, y sacamos ese desplazamiento. Entonces, ¿qué decimos? Que delta XY, aplicando Pitágoras, es igual a la raíz cuadrada, como esta es la hipotenusa, mírenla, la hipotenusa la calculo como la raíz cuadrada de delta X al cuadrado, delta Y al cuadrado. Bueno, escribámoslo ahí, delta X al cuadrado más delta de Y al cuadrado. Y reemplacemos delta XY igual a la raíz cuadrada de delta X, 0, es el desplazamiento horizontal, 1,1375 centímetros al cuadrado más el vertical 0,065 centímetros, esto también va al cuadrado. Y ahí ya tengo el desplazamiento total, delta XY, nos da 0,0664 centímetros. Listo, y aquí también ya calculé el ángulo. Recuerden, tenemos los tres catetos, podemos trabajar con cualquier función, pero uno escoge tangente porque tangente le involucra delta X, delta Y. Y estos fueron los que utilizó para calcular la hipotenusa, o sea, tiene mayor precisión. Entonces, teta igual a tangente a la menos 1, recuerde, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto opuesto delta Y, cateto adyacente delta X, ahí está. Y reemplazo. Aquí fíjense que delta Y lo reemplacé negativo, porque es que, si ustedes se fijan, delta Y, el desplazamiento en Y, es hacia abajo, negativo, miren. Y delta X a la derecha, positivo. Y de una vez me da el ángulo, menos 78 grados. ¿Qué quiere decir menos 78 grados? Recuerde que el ángulo siempre se mide desde el eje X positivo. Entonces, si desde el eje X positivo me vengo girando sentido horario, y recuerde que el sentido horario es negativo en los ángulos, si me vengo girando 78 grados en sentido horario, ahí encuentro el vector resultante, desplazamiento resultante. Y entonces, esta sería la longitud del desplazamiento y este sería el ángulo. Fíjense que el desplazamiento, si yo lo paso a milímetros, es un poco más de medio milímetro. Entonces imagínese usted en su regla, medio milímetro, un poco más de medio milímetro. Es inapreciable a la vista el movimiento de este codo en esta dirección y se mueve un poquito más hacia abajo que hacia el lado. Con eso queda resuelto nuestro problema número 8.